¿Alguna vez te has preguntado por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nadie me comprende? Hoy aprenderemos cómo las preguntas que nos planteamos pueden influir significativamente en nuestra calidad de vida y veremos algunos ejemplos y estudios que respaldan esta idea. Al final de este video aprenderás a adoptar un enfoque de autopregunta positiva y constructiva, preguntas que te lleven al éxito y al bienestar. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luzmila Cervantes. Este canal no va solo de dinero, el cual es muy bienvenido, sino de cómo construir la vida que deseamos y elegimos tener. ¿Y tú, ya elegiste? Te invito a que te suscribas al canal y si tienes alguna pregunta, duda o simplemente quieres compartir tu opinión, déjame un comentario. La calidad de vida que experimentamos está estrechamente ligada a las preguntas que nos hacemos diariamente. Nuestras preguntas dirigen nuestro enfoque y determinan nuestra percepción de las situaciones. En lugar de buscar culpables o victimizarnos, podemos hacer preguntas que nos lleven a la acción, al crecimiento y la mejora continua. Las preguntas tienen un poder inmenso porque nos llevan a concentrarnos en diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si te preguntas constantemente, ¿por qué me pasa esto a mí?, te enfocarás en lo negativo y en sentirte una víctima. En cambio, si te preguntas, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿O cómo puedo mejorar?, tu enfoque cambiará hacia crecimiento y solución de problemas. Repitamos una vez más estas preguntas. Fíjense mi mirada, mis brazos y mi estado de ánimo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tengo la mirada y los brazos hacia el piso y tengo un estado de ánimo de tristeza y pena. Ya también, si la revertimos, ¿qué puedo aprender de esta situación? Tengo mi mirada y los brazos hacia arriba, hacia solución de problemas. Y tengo un estado de ánimo muchísimo mejor. Tony Robbins, un conocido autor y coach de vida, ha hablado extensamente sobre el poder de las preguntas. Él sugiere que las preguntas de calidad crean una vida de calidad. Las preguntas nos ayudan a identificar oportunidades y recursos que de otro modo pasarían desapercibidos. Para ilustrar cómo las preguntas pueden influir en nuestra vida, consideremos algunos ejemplos. Pregunta limitante: ¿por qué siempre fracaso? Esta pregunta nos lleva a enfocarnos en nuestros fracasos y nos hace sentir impotentes. Ya también, si la revertimos a pregunta positiva, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez para tener éxito? Esta pregunta nos lleva a buscar soluciones y aprender de nuestras experiencias. Otro ejemplo podría ser, pregunta limitante: ¿por qué nadie me comprende? Esta pregunta fomenta una mentalidad de aislamiento y victimización. Ya también, si la cambiamos a pregunta positiva, ¿cómo puedo comunicarme mejor para que otros me entiendan? Esta pregunta promueve la automejora y la empatía. Mientras me preparaba para este video, iba reflexionando y recordé que muchas veces en mi vida, cuando era estudiante universitaria y tal vez más antes, solía decir estas preguntas limitantes. O entre amigas la decíamos, la queja era similar. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿siempre me pasa esto a mí? Cosas así. Estas palabras hacían que cayera en un agujero negro, donde no se siente y no me sentía bien. Es así que empecé a educarme un poco más, pero esta vez por mi cuenta. Comencé escuchando podcasts y audiolibros en YouTube mientras trabajaba. Y de esta manera, poco a poco aprendí a revertir estas preguntas negativas que venían a mi mente, en especial cuando las cosas no estaban saliendo bien como uno pensaba o creía. Y empecé a hacerme preguntas positivas. Por ejemplo, ¿qué puedo aprender de esta situación? La próxima vez que esté en una situación similar, ¿cómo debo actuar? Escríbeme en los comentarios si tú también solías hacerte preguntas negativas y cómo te sentías. En vista de ello, varios estudios han mostrado la relación entre nuestras preguntas internas y nuestra calidad de vida. Tenemos el estudio de la Universidad de Carolina del Norte. Este estudio encontró que las personas que se hacen preguntas positivas y orientadas a soluciones
tienden a experimentar más emociones positivas y menor estrés. La investigación sugiere que nuestras preguntas pueden influir en nuestras emociones y bienestar general. Investigación de la Clínica Mayo, la cual reportó que el estrés prolongado puede afectar negativamente la salud mental y física. Sin embargo, las personas que practican la autopregunta positiva y constructiva tienen menores niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejores indicadores de salud general. Finalmente, el estudio de la Universidad de Harvard, cuyos investigadores encontraron que preguntas de autorreflexión positivas pueden mejorar la resiliencia y la capacidad de enfrentar desafíos. Las personas que se enfocan en lo que pueden controlar y en soluciones, en lugar de problemas, muestran una mayor capacidad para manejar el estrés y la adversidad. Se estarán preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria? Adoptar un enfoque basado en preguntas positivas y constructivas puede transformar tu vida. Aquí hay algunos pasos prácticos para incorporar esta práctica en tu vida diaria. 1. La autorreflexión diaria. Dediquemos unos minutos cada día a reflexionar sobre las preguntas que nos hacemos. ¿Son constructivas o limitantes? Hagamos un esfuerzo consciente para reformular las preguntas negativas en positivas. 2. Mantener un diario de preguntas. Escribe tus pensamientos y preguntas cada día. Revisa tus preguntas para asegurarte de que te estén llevando hacia soluciones y crecimiento. 3. Practica la gratitud. Pregúntate cada día, ¿por qué estoy agradecido hoy? Esto puede cambiar tu enfoque hacia lo positivo y mejorar tu bienestar general. 4. Busca retroalimentación. Pregunta a amigos y familiares, ¿cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo? Esto no solo te ayuda a crecer, sino que también fortalece tus relaciones. Personajes interesantes han pasado por esta vida y nos han dejado sus escritos sobre este tema. Por ejemplo, Albert Einstein, cuya famosa frase, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, pasaría los primeros 55 minutos determinando la pregunta adecuada para hacer. Einstein valoraba enormemente el poder de las preguntas bien formuladas. Creía que una buena pregunta podía revelar la naturaleza del problema y por ende la solución más efectiva. Otro gran personaje, Peter Drucker, y cuya frase, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Qué interesante, ¿verdad? Drucker, un influyente autor y consultor en gestión, destacaba la importancia de las preguntas, no solo para obtener respuestas, sino también para entender lo que no se está expresando directamente. Esto aplica tanto a la gestión de empresas como a la autorreflexión y el crecimiento personal. Finalmente, Richard Feynman, y cuya frase, no tenemos que saber todas las respuestas, solo debemos ser curiosos y hacer las preguntas correctas. Feynman, un famoso físico teórico, valoraba la curiosidad y la indagación continua. Según él, las preguntas nos guían hacia el conocimiento y la comprensión, mucho más que simplemente saber las respuestas. Hemos aprendido que la calidad de vida que experimentamos está profundamente influenciada por las preguntas que nos hacemos. Al adoptar un enfoque de autopregunta positiva y constructiva, podemos cambiar nuestra perspectiva, mejorar nuestra salud mental y emocional y encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos. En lugar de quedarnos atrapados en una mentalidad de victimización y negatividad, podemos empoderarnos para crecer y prosperar. Empieza hoy mismo a hacerte preguntas que te lleven hacia el éxito y el bienestar. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿O cómo puedo mejorar mi vida hoy? Y observa tu perspectiva y calidad de vida comienzan a transformarse. Recuerda, las preguntas de calidad crean una vida de calidad. Este enfoque no solo es práctico, sino también respaldado por investigaciones y estudios que demuestran su efectividad. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, reformula tus preguntas y dirige tu atención hacia las soluciones y el crecimiento. Tu vida puede mejorar significativamente solo con cambiar las preguntas que te haces.
Espero que haya sido útil. Cubriré más temas relacionados en futuros videos, como por ejemplo, la repetición es la madre de la habilidad. Por ello, te invito a que si no lo has hecho, te suscribas al canal y presiones la campanita de notificaciones para estar atentos. Te dejo unas frases de cariño para tu día.